el destino profético de México. Tal es la causa que nos trae en este momento a las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. No pudiéramos en ninguna manera acudir a la sociología o alguna otra ciencia, porque se trata no del destino histórico solamente de México, se trata de algo mucho superior. Se trata del destino profético de México. Apelando a esa misma expresión de profecía, no hay otro anal, ni humano ni divino, que no sea las Sagradas Escrituras, que nos puedan brindar esa reflexión divina en la intervención de la historia humana de parte de Dios en los pueblos y en las naciones, así como en las familias y en los seres humanos en forma individual y personal. El destino profético de cada ser humano, así como de pueblos y naciones, solo se puede ver a través de las Sagradas Escrituras. Leamos en el libro de Apocalipsis, en esta hora, el libro de Apocalipsis, capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Les invito a abrir sus Biblias. Para aquellos que no están familiarizados con las Sagradas Escrituras, les recomiendo asimismo, si no hay una Biblia en este momento, obtenerla para la próxima vez que usted contemple y usted vea asimismo esta revelación que se hace de cara al destino profético de México. Les invito a abrir sus Nuevos Testamentos, sus Biblias, en el libro de Apocalipsis, que es el último libro en el Nuevo Testamento o el último libro de toda la Sagrada Escritura, incluyendo el Antiguo Testamento. Es este libro con especialidad que refleja asimismo el sentir profético que Dios asimismo ha dado no solo a la Iglesia, su Iglesia, al mundo entero, pero inclusive a los gobiernos de la tierra, para asimismo poder, a través de este planteamiento profético, conocer en qué posición los pueblos, las naciones y los seres humanos se encuentran delante de Dios, no solo en sus orígenes, pero en su fin. Por eso hablamos de destino. El destino profético de México, así como el origen de México, está desde Génesis hasta Apocalipsis a través de toda esta revelación divina, envuelto, implicado en todo el proceso del destino profético de todas las naciones y pueblos de la tierra. En esta ocasión queremos concentrarnos solamente, debido a la urgente necesidad de este mensaje divino, con la nación mexicana. La nación que está siendo visitada periódicamente por el Papa de Roma, especialmente en esta ocasión, con mucho énfasis, por el Papa Juan Pablo II. Alguien se preguntará, en el proceso histórico de México, ¿qué tiene que ver esta intervención e insistente visita del más grande líder religioso del pueblo católico romano? Ciertamente, Dios tiene respuesta a ello. Leamos en el capítulo 21 de Apocalipsis, y dice de esta manera la palabra de Dios. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos Dios, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y díjome: Hecho es, yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin.
al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sigamos leyendo en el verso 22, desde el verso 8, y aquí, entre esta primera porción y esta última del mismo capítulo 21 de Apocalipsis, vamos a entender mejor del contexto de este mismo texto. Dice así en el verso 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la claridad de Dios la iluminó, y el Cordero era su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán en la lumbre de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche. Llevarán la gloria y la honra de las naciones todas a ella. No entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. No cabe duda de que hay un plan divino para toda nación, no solo para cada persona, pero para toda nación. Dios no se ha olvidado no solo de la urgente necesidad del individuo, pero de la urgente necesidad de los pueblos y de las naciones. Desde el origen de cada nación y pueblo, entendemos por las Sagradas Escrituras que Dios dio al destino histórico, a cada gobierno y a cada nación, su propio derecho a ser lo que quieren ser. Y de este mismo origen comenzamos a notar que hay un proceso de destino. Hay un desarrollo histórico desde ese origen. Vengamos al libro de Génesis para entender de este origen y asimismo complementar a mejor forma de entender el destino profético de México. En el capítulo 10 del libro de Génesis leemos así: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a los cuales nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, y Magod, y Medai, y Javán, y Tubal, y Mesequet, y Tiras. Y los hijos de Gomer, Azkenaz, y Rifat, y Togarma. Y los hijos de Javán, Eliza y Tarsis, Quitín y Dodanín. Y por supuesto, no vamos a leer todos los orígenes de cada nación, de cada pueblo, pero sí vamos a dar conocimiento a lo menos de aquellos orígenes de donde inclusive México comienza a originarse en su desarrollo histórico. Y asimismo entendemos que en esa relación y en ese proceso histórico de México, a la par de su destino profético, México comienza a tener muy íntima relación, ya no solamente con los pueblos de que se derivaba desde el Asia inclusive, pero asimismo en su descendencia aborígene, pero asimismo con España, una intervención tremendamente drástica, dramática, y al mismo tiempo hasta vergonzosa y dolorosa. Yo como español tengo que admitirlo en el siglo XX. Una proyección donde España se proyecta en el destino profético de esta nación, que desconociendo a sí mismo las raíces religiosas que ya funcionaban en España, fuera del cristianismo, lejos del cristianismo, conocida como la institución católica romana, comenzaba a proyectar ya no solamente el pensamiento español, pero ahora esa intervención española comienza a proyectar asimismo el pensamiento religioso de que ya España y los españoles habían sido embriagados. ¿Embriagados? ¿Cómo es esto?
Leamos en Apocalipsis capítulo 17 y entendamos que en este mismo proceso, desde su origen, cada país, cada nación, comienza a sufrir el tremendo impacto de una embriaguez internacional, a nivel nacional desastrosa, hasta en el día de hoy, para México. Capítulo 17 de Apocalipsis, dice así la palabra de Dios. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Cierto, embriaguez, y producto de un vino que, ajeno a todos los frutos de donde los vinos se extraen o se formulan, este es completamente diferente. Dice, el vino de su fornicación. En otras palabras, este es un acto donde se nos da a entender que este mismo fruto, que es la fornicación, o sea, el compromiso político-religioso, viene a ser el producto por mediante el cual los pueblos, las naciones, comienzan a ser embriagadas en su destino y proceso histórico para asimismo formular ese destino profético mediante la voluntad del Creador y el único Dios viviente. Se nos habla asimismo en esta Sagrada Escritura de este origen en el sentido de que acabamos de leer en el verso 4. Y los hijos de Javán, Eliza y Tarsis. Y vamos a escoger la palabra Tarsis en esta hora para hacer hincapié en esa intervención de España en el proceso histórico que viene a ser, no cabe duda, como cumplimiento de la misma profecía, la experiencia histórica de México. La misma historia es el cumplimiento profético. En otras palabras, no hay desarrollo profético y proceso profético de ninguna nación o pueblo o individuo siquiera donde la profecía divina no tenga implementación y cumplimiento. Son inseparables. La una depende de la otra. En otras palabras, todo el desarrollo humano histórico de todos los pueblos y naciones viene a complementar ese destino profético que Dios ya ha revelado, ha determinado para cada nación, para cada país. En su determinación divina, Dios quiere la bendición de los pueblos, no la maldición de ellos. Es muy claro y patente en toda la Sagrada Escritura que desde el individuo a la más pequeña o grande nación, a cualquier sociedad humana, Dios siempre en su revelación del destino profético de ellos ha puesto como prioridad el bienestar, la sanidad, la felicidad, la paz y asimismo no solo el bienestar espiritual, pero económico, político, social, educacional de todas las naciones y pueblos. Fue mediante este programa que asimismo el mundo comenzó a ocupar, el mundo así habitado comenzó a expandirse y desde España, que aquí conocemos como Tarsis, comienza a haber ya expansión más allá del continente de donde asimismo el capítulo 10 de Génesis enumera que comenzaron los pueblos y las naciones a comer de ese primer fruto. El fruto de la fornicación, el vino de la fornicación. Cómo esto comenzara está muy en relación con los acontecimientos inclusive proféticos de Irak en estos días, en los últimos eventos vistos entre la guerra de Irak y Kuwait en el Medio Oriente. Un conflicto armado que trajo como consecuencia la atención no solo del destino profético de México,
pues hasta México se vio implicado en ello, pero ahora también de muchas naciones y pueblos por primera vez en la historia de nuestra civilización. Nunca antes había visto una tremenda conglomeración de naciones y pueblos reunidos, sus ejércitos, en la defensa de un país tan pequeño como Kuwait contra Irak, lo que fuera antiguamente Babilonia, la antigua. ¿Y de dónde asimismo se origina la Babilonia moderna? Porque es precisamente de ahí, del destino y en el proceso de ese destino histórico profético, dirá que nace la nueva Babilonia, la grande Babilonia, la madre de las abominaciones de la tierra. Asimismo conocemos por esa manifestación y revelación divina cómo es que desde que Nimrod, como leemos en el verso 8 del capítulo 10, y Cush engendró a Nimrod, el primer fundador de la primera religión, aún más, el primer fundador del Estado político. No fue coincidencia de esta combinación político-religiosa, porque más tarde, en el mismo proceso del desarrollo histórico de México, a fin de que la profecía divina se implementara, se iba a ver que esta embriaguez iba también a invadir a México muy pronto, bajo la nueva Babilonia. Babilonia la grande, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra. Esta ya no es Irak, quien fuera Babilonia la antigua, esto es ahora el Vaticano. Para poder entender mejor de este proceso profético, en el destino profético de México, vamos a hacerlo muy claro, en profecía, en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Como vemos desde el origen de las naciones, que Nimrod comienza a ser el elemento especial en esta combinación de dos poderes, político y religioso, para implementarlo a través de las demás naciones, incluyendo España, como es el nombre dado a España en aquel tiempo de Tarsis. Vemos asimismo que en esta implicación desde España a México, hace 500 años, esta proyección de esta embriaguez comienza a tener lugar, como nunca lo había experimentado los aborígenes de la tierra mexicana. El verso 3 del capítulo 17 de Apocalipsis nos llama la atención al hecho de dónde la antigua Babilonia estaba establecida, como fue establecida por Nimrod, quien fue no solo el primero, siendo el fundador y dirigente religioso de toda la religión existente, pero ahora mismo venía a ser el primer jefe de estado político de su propia, asimismo, nación y luego imperio babilónico. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí comienza, en este proceso histórico profético de México, comienza lo que México iba a recibir después que Colón entrara en su viaje en 1492 para llegar a las costas de la tierra mexicana, pasando por el Caribe. He aquí el verso 5. Entre texto y contexto vemos que hay un proceso que ya teniendo lugar en la historia de la humanidad, comienza a hacer profecía en el cumplimiento de esa historia. Desde el verso 3 al verso 5 pasamos por el verso 4, que es una perfecta descripción de esta intervención religiosa con los asuntos políticos y soberanos de los pueblos, de las naciones y de los gobiernos de la tierra. Una intromisión contraria a Dios, bastarda, ajena completamente a Dios, porque Dios, que dejó desde el origen a estos pueblos, a estas naciones, gobernarse a sí mismo, comienza a ser falsamente proyectado en la historia de las naciones y hasta en la sociología de México. Comienza a ser Dios proyectado como aquel quien indica que una religión sobre otra y otras ideas religiosas sobre otras deben asimismo dar lugar. Y esto comienza precisamente fuera de Dios. Dice en este verso, y en su frente un nombre escrito, misterio,
Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Ciertamente es un misterio, porque hay aquí un proceso desde el verso 5, desde el verso 3 al verso 5, donde se nos da a conocer, se nos da a entender que esta embriaguez, resultado del vino de la fornicación de esta grande ramera, con cuyos reyes de la tierra había fornicado, esta embriaguez comienza a expandirse a medida que este intento se expande fuera de los límites y fronteras de Babilonia la antigua. Ese doble intento político-religioso ya estaba en funciones desde Nimrod hasta nuestros días, hasta la sucesión en que ya el papado, reemplazando a Nimrod, comienza a tomar las mismas disposiciones de dos poderes, el poder político y el poder religioso. Los dos pedestales mediante los cuales todo el sistema católico romano se basa, se ejerce, se practica, se enseña y asimismo se enforza a través de las naciones y pueblos. Ya el profeta Daniel, precisamente en esta proyección profética, nos hablaba, inclusive, con la revelación de la imagen, con que Dios le dio a entender que de todos los reinos de la tierra, incluyendo los medos, los persas, asimismo después Babilonia, los griegos y los romanos, efectivamente, ese estado de Babilonia la antigua iba a pasar al estado de Babilonia la grande, la moderna, la presente y futura Babilonia, pero iba a tener un estado de gestación. Así como había nacido allá en Irak, esta Babilonia iba a tener ahora mismo, a fin de que este misterio se cumpliera en cada nación y pueblo, incluyendo a México. Babilonia entra en su estado de gestación, la antigua en el verso 5. Por eso llega a ser un misterio, para tener nacimiento, precisamente, o renacimiento en el Vaticano, en la ciudad de Roma. Por eso vemos esta relación tan intrínseca y tan paralela entre el imperio romano, ya no solamente el imperio babilónico, pero el imperio romano y el papado. Llegando a este renacimiento, vemos que desde el verso 5, a donde vemos en el verso 9, donde la nueva Babilonia ejerce sus funciones, donde ejerce su gobierno, donde ejerce su tiranía, donde ejerce su poder despótico, político, religioso, comienza a darse a conocer como alguien diferente, no en el sentido de este símbolo profético, pero en el sentido de lo que históricamente llegó a ser. Mientras que Babilonia se conoció como un imperio político, con su propia religión, asimismo el Vaticano se conoció como un imperio religioso, con su propia política. El verso 9 dice, y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Si ustedes notaron, desde el verso 3 al 9 ha habido este proceso de gestación, ha habido una metamorfosis, ha habido un cambio que no solamente vino a ser histórico, pero eminentemente profético. En cuanto a la Babilonia antigua, llegando al verso 5, en ese proceso de gestación, para renacer en el verso 9, ya no en el desierto, ya no en Irak, lo que era parte, en gran parte, Babilonia la antigua. Y ahora se habla no de desierto, donde la mujer se sienta, tampoco se habla de bestia, el poder político que llevaba a Babilonia. Se habla ahora precisamente de una mujer que está sentada sobre 7 montes. Dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Quiere decir que ya la mujer no es llevada de un poder, ya tiene poder en sí mismo. Mediante el derecho canónico, México ha conocido a través de su historia el despotismo de esta tragedia histórica
y de no cabe duda este pronunciamiento profético de maldición sobre los pueblos y naciones que representa el papado para todas las naciones y para todas las gentes de la tierra. Se habla debajo y dentro del derecho canónico y mediante el derecho canónico del sistema católico romano. La Constitución de este mismo sistema declara que el Papa ejerce dos funciones, dos oficios y dos poderes entre lo que se enumera y se define del papado. Se habla del Papa ser el líder máximo religioso, pontífice máximo, como los sumos pontífices romanos. Y asimismo desde Babilonia esta definición venimos viéndola ya originarse. Desde Babilonia la antigua, para ser permeateada, no solo, pero dramatizada en forma especial en la persona de cada emperador romano. Fue uno de estos sumos pontífices que jugó uno de los papeles más importantes en la historia de México no solo, pero en el pronunciamiento profético acerca de la nación mexicana, el Papa Pío IX, llamado a sí mismo Sumo Pontífice, Pontífice Maximum, como se llamaba y se titulaba a los emperadores romanos. Tenemos ahí frente a ustedes, ahora mismo, en esta pantalla, estas dos fotos del Papa, precisamente el Papa Pío IX, donde ustedes van a ver una a colores aquí, y asimismo hemos podido tomar de manuscritos muy antiguos, ya de más de 100 años, hemos podido tomar una muy original, muy literal, del Papa Pío IX, donde se puede leer, aunque con dificultad, se puede leer su título debajo de su foto: Pontífice Máximo. Es este el hombre que viene a ser, a título del Nimro que originó a Babilonia y la primera religión que se estableció en la tierra, contrario a la revelación de Dios, porque nunca Dios aspiró por religión, aspiró por revelación. Revelación al hombre. Revelación que viniera a hacer luz de los pueblos y de las naciones. Y bien dijera, desde Emilio Castelar en España, en la primera República Española, en ese acto de intervención soberana de Dios para liberar a los españoles de la tiranía y del poder despótico del clero católico romano, desde la primera hasta inclusive en relación con México, viene el tiempo en que Benito Juárez, otro instrumento del poder soberano de Dios para liberar a la nación mexicana del despotismo clerical, de la intervención religiosa, político-religiosa, de un poder despótico, tiránico, que no solamente exterminó los cuerpos de tantos aborígenes, pero llegó a exterminar inclusive las almas de ellos, si hubiera podido, aquí mismo en la tierra. Frente a estas proyecciones nos encontramos que la dualidad de poderes de ese hombre llamado Sumos Pontífices, incluyendo el de nuestros días, Juan Pablo II, incluye, aparte de ser líder religioso, incluye el ser líder político, jefe político de su nación, de su estado, de su imperio. Y por supuesto, ya aquí no se habla de una nación, ya aquí no se habla de un pueblo, ahora se habla de naciones, se habla de pueblo, se habla de continente, se habla del mundo. En otras palabras, una dictadura universal, absoluta, bajo el pretexto de religión, pero con ambiciones extremadamente políticas. He aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Geográficamente, en la misma topografía de cada nación, no puede haber una topografía tan igual y tan similar como la topografía de Italia, donde en la misma ciudad de Roma, donde el Vaticano se sienta en este mismo momento, hasta sus mismos edificios, se encuentra establecida en 7 montañas, 7 montes que tienen hasta sus nombres peculiares en la raíz latina,
con definiciones trascendentales, no solo históricas, pero definiciones muy proféticas, de acuerdo a estas mismas profecías. No hay otra topografía en el mundo. No existe en el desierto en Irak 7 montes. Jamás. Pero ni siquiera en México. 7 montes que pudieran coordinar a tanta perfección, no solo bajo la definición de sus nombres con cada monte, pero al mismo tiempo de la posición que ocupan hasta ciertos edificios en el Vaticano, donde incluyendo el segundo monte lo ocupa el Colegio Norteamericano Jesuita, así como las laderas del primer monte, la basílica llamada de Pedro. Edificios tan trascendentales y al mismo tiempo pronunciamientos tan trascendentales como estos, incluyendo el título de esa ciudad, el nombre de ella, Vaticanus, de la raíz latina Vaticanus, la transliteración española Vaticano, no lleva el peso que lleva la misma definición en su raíz latina, declarando centro de adivinación, centro de agorería, centro de espíritus, en otras palabras, centro de actividad mística y espiritual, donde hay relación entre el mundo de las tinieblas, poderes de las tinieblas, y la Tierra, este planeta. Pero es impresionante, es dramático no solo, y es histórico y es geográfico, pero es muy profético que Dios ha hablado en esa dirección, sabiendo que es el Vaticano el centro no solo de operaciones conspirativas contra la política de los pueblos, de las naciones, contra la economía de ellos, contra inclusive la educación de ellos, contra la moral de ellos, pero algo más. Está asimismo, ahora mismo, determinando esta idea, está determinando algo más, está determinando esa imposición universal religiosa inclusive, contra la conciencia y la profesión religiosa de todos los demás. Aún lo que es más grave y más serio, contra el mismo Evangelio de Jesucristo se pronuncia la religión católica. Los hombres que como Benito Juárez, como baluartes instrumentos a título de un Ciro, a título de un Nabucodonosor, a títulos de hombres que bajo la soberanía de Dios, Dios supo escoger en su soberanía, no presionando ni siquiera la conversión de ellos a Él, pero haciéndolos instrumentos de su poder soberano en favor del destino profético de México, del destino profético de las almas mexicanas, del destino profético de los hombres mexicanos, de las mujeres mexicanas, de los niños mexicanos, a fin de dar paso a su promesa de bendición a los pueblos y naciones que acepten su evangelio. Jesucristo a sus mismos apóstoles dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por todas las naciones, dice, por todos los pueblos, id y predicad el evangelio. Jamás ordenó Cristo a sus apóstoles ir por todo el mundo y hacer uso de la religión para implementar vuestras ideas políticas o mis ideas políticas. No, al contrario, Jesús se antepuso a eso antes de dar esta gran comisión para la predicación del evangelio a cada criatura, a cada ser humano, sin discriminación alguna en el mundo, e incluyendo a los aborígenes de la tierra mexicana, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Frente a esta declaración, los apóstoles pudieron entender bien de parte de Jesucristo mismo que no intervención política pudiera ni Cristo, ni ellos como apóstoles, ni la iglesia como cuerpo de Jesucristo, cuya cabeza es el mismo Cristo y no hombre, no apóstol, pudieron entender que fuera de todo el despotismo humano no era Jesús el instrumento para aprovecharlo. No eran sus apóstoles tampoco. De ahí que de antemano se adelanta
a esta creación ficticia de aquellos que bajo religión con el pretexto político, por 1600 años después del emperador Constantino, bajo el nombre de la fe católica, se han levantado no solo en contra de las conciencias de las naciones, no solo en contra del destino histórico de ellas, no solo se han pronunciado en contra del destino profético de ellas, pero hasta contra el Evangelio de Cristo, contra Jesucristo mismo. Ciertamente que en el huerto de Getsemaní Jesús lo hizo todavía más dramático, cuando permitiendo a Pedro hacer uso de su espada, para hacerlo más dramático, permite a Pedro tomar espada, permite a Pedro hacer uso de los dineros, con los dineros recaudados por los apóstoles, para, obteniendo espada, salir y probar sus ánimos, no solo, pero la inteligencia de ellos, y más que nada, la fe de ellos en el Hijo de Dios. Desde el momento que Judas, como el ejemplo máximo de toda la traición que Cristo sufriera, no solo, pero como ejemplo máximo de la traición que Cristo sigue sufriendo a manos de la religión, no ha habido mayor expresión dramática que la que Jesús dirigió a Pedro en esa hora crucial, en esa hora muy especial, muy única. Horas antes de ser crucificado, Jesús se vuelve a Pedro, y no para apoyarle en su ataque al legionario romano, cortando su oreja con la espada. Jesús no se vuelve a Pedro para apoyarlo. Jesús no se vuelve a Pedro para premiarlo, para condecorarlo por la defensa de la fe. Al contrario, Jesús se vuelve a Pedro para juzgarlo públicamente, para interceptar sus intenciones de mezclar su mensaje, su revelación, con los destinos históricos, políticos, que vienen no menos a ser proféticos de los pueblos, de las naciones y de los gobiernos de la tierra. Jesús hace clara y patente que la separación entre la revelación suya y los derechos de los pueblos a gobernarse a sí mismo es bien clara, es bien definida desde el pensamiento divino. Y no hay lugar a duda. Jesús ordena a Pedro envainar su espada no solo, pero vuelve a coger la oreja que había cortado Pedro del legionario romano y le vuelve su oreja. Cuántas orejas, cuántos brazos, cuántas piernas, cuántos ojos, cuántas cabezas, cuántos cuerpos, cuántas vidas tendría que restituir los papas de Roma si fueran a creer no solo el Evangelio de Cristo, pero si fueran a creer la acción justa, divina de Jesucristo frente a la separación de Estado político e Iglesia de Cristo. México mismo ha sido bañado con la sangre del producto de este despotismo político-religioso. Insisto en ello, porque todavía hasta los historiadores mexicanos se pronuncian acerca del sistema católico romano como una religión. Y hay hasta la influencia en esta hora, influencia dañina para la nación mexicana, influencia que puede asimismo no solamente paralizar el proceso histórico de México, pero incluyendo hasta el proceso de su destino profético. La influencia, la admiración, el respeto y ya hasta asimismo la insistencia papal de que las relaciones religión y Estado deben ser restablecidas. ¿En qué sentido? No ha habido problema desde los tiempos de Benito Juárez,
Siempre ha habido relación de religión y Estado. La ha estado teniendo todo el tiempo. Pero claro está, relaciones bien puestas por Benito Juárez, como Dios la puso a través de Cristo con Pedro y la declaró por su boca: a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Estas relaciones las llevó Benito Juárez a ese punto, a ese nivel y a esos límites, creados de Dios, determinados de Dios. Como Dios soberano, en esta intervención mexicana, Dios se dejó sentir en la historia de México para hacer notar que su proceso profético se estaba gestando y se sigue gestando siempre y cuando México, la nación mexicana, los gobiernos de México, los hombres de Dios en México, la Iglesia de Cristo en México y los cristianos mexicanos se conserven bajo el mismo edicto de Cristo y no de tradición religiosa alguna. Desde Emilio Castelar, pasando por Benito Juárez y llegando al norte de México con Estados Unidos y hasta en Canadá, vemos una hora en el siglo XVIII, cuando todo está en conmoción. España está en conmoción. México entra en conmoción. Estados Unidos entra en conmoción. Canadá entra en conmoción. Y algo está sucediendo. México, en el concierto de las naciones hispanas, es la única nación hispana que comienza a sentir ese impacto de la manifestación y proyección de su destino profético, al Dios levantar por su poder, por su sabiduría y por su gracia hacia el pueblo mexicano, al héroe que es y no solo fue Benito Juárez, el más grande de los héroes mexicanos, no entre los héroes mexicanos, pero sobre todos los héroes mexicanos. Benito Juárez, que comienza a tener observación de lo que Abraham Lincoln, como Emilio Castelar en España, declarara, de que hay diferencia entre la Biblia y la religión. Y estas diferencias comienzan a ser observadas por estos hombres que, impactados de la soberanía divina, comienzan a ver más allá de lo que nuestra vista puede ver, a entender más allá de lo que la razón puede darnos a entender, a través de su observación y de sus observaciones mediante las Sagradas Escrituras. Es en esa hora que Benito Juárez, a la par de Abraham Lincoln, a la par de inclusive los más grandes próceres en España de su primera república, como un acto de intervención divina en la liberación aún del mismo pueblo español bajo el despotismo católico romano, comienza a darse a entender que es la Biblia la que debe reemplazar aún en las escuelas públicas, aún en las escuelas públicas, aún en los centros académicos, es la Biblia la que debe reemplazar a cada sacerdote. Y en formas diferentes y en expresiones sin igual, estas expresiones se encuentran en sus discursos, haciendo apelación de que ellos no son ateos, haciendo apelación de que yo no soy tampoco ateo, como se le acusaba a Benito Juárez, de ateo, y asimismo de masón, y asimismo de liberal, anticatólico. Bajo toda acusación había una aprobación. Frente a toda acusación, la aprobación se cumplió. Dios honró a Benito Juárez porque honró a México. Y porque Benito Juárez honró su palabra al reconocer que el despotismo político religioso del clero católico romano nada tiene que ver con Dios, con Cristo, ni con el Espíritu Santo, ni con la palabra de Dios, cuyo autor vino a ser el mismo Espíritu Santo, usando los escritores sagrados
que fueron usados para traer esta revelación a los pueblos, a las naciones y a los gobiernos de la tierra. Bien se escribió después del Decálogo, como base fundamental de la jurisprudencia internacional, bien se escribió que como decreto de Dios, Dios establece dos pactos. Un pacto de maldición y un pacto de bendición para todos los pueblos, para todas las naciones, para todas las familias, para todos los hombres, para todas las mujeres. Dice aquí: te bendeciré en la tierra, te bendeciré en el campo, te bendeciré en la casa, en la familia, en el trabajo, donde quiera que entrares o salieres, te bendeciré. Si tú practicares estos mis mandamientos, los observares y los guardares. Pero he aquí, dice en su segundo pacto: traeré maldición sobre las tierras, traeré maldición sobre los ganados, traeré maldición sobre los pueblos, sobre las familias, sobre los trabajos, sobre las ciudades. Traeré maldición donde quiera que entrares o salieres. Cuando estos mis mandamientos fueren quebrantados, cuando estos mis mandamientos fueren pervertidos, cuando estos mis mandamientos fueren tenidos en poco, traeré maldición. Y bajo esa elección divina, y bajo esa determinación de elección humana inclusive, Dios declara su plan para los pueblos, para las naciones, para las familias de toda la tierra. Pero lo más dramático de todo el mundo es que no es un gobierno político el que se pronuncia contra los mandatos de Dios, contra el decálogo de Dios, pero es la primera religión formulada desde Nimrod, pasando luego a todas las religiones paganas que comienzan a pronunciarse en contra del decálogo divino, en contra de las leyes divinas, bajo pretexto de más de un Dios inclusive. Pero siempre encubriendo el más dañino de todos los pretextos: la urgente necesidad que toda religión tiene del favor político y económico. A diferencia de la Iglesia de Cristo, que no tiene ninguna ambición política y que carece de ambición hasta económica. En otras palabras, en este pronunciamiento vemos desde el capítulo 20 del libro de Éxodos que quien primero se pronuncia para acarrear maldición a todos los pueblos, para ser canal de tanta miseria humana, desde la económica, la política, a la educacional y a la moral, la primera institución religiosa que se pronuncia directamente contra el decálogo, contra los 10 mandamientos, es la institución católica romana. No hay otra religión que se haya pronunciado en tal forma tan directa y personal como el clero católico romano, en su propia función del desarrollo de su propia teología y filosofía, se desarrolla contra el decálogo, los 10 mandamientos. Venga conmigo en esta hora al libro de Éxodo, capítulo 20 de este libro, y veamos cómo en este proceso histórico que viene a ser el proceso profético de México y de la nación mexicana, esta misma declaración teológica, filosófica del catolicismo romano comienza a herir la sensibilidad divina. Veamos aquí en el capítulo 20 de Éxodo lo que dice el Señor, Dios Todopoderoso. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de caza de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares, a los que me aman y guardan
mis mandamientos. Acabo de leer 2 de los 10 mandamientos, el primero y el segundo. Pero ahora usted note la gran inferencia y la gran conspiración que tuvo lugar en los siglos pasados mediante solo una religión, el catolicismo romano, contra la palabra de Dios desde el Decálogo. En examinando el catecismo menor y al examinar el catecismo mayor, encontramos dramáticamente, como fuera la experiencia personal mía como sacerdote jesuita, inclusive cuál fuera mi propia sorpresa como sacerdote jesuita al hacer examen de en la Biblia católica el capítulo 20 del libro de Éxodo y el catecismo mayor, no solo, pero el catecismo menor. Al hacer examen de los 10 mandamientos, aún por la Biblia católica, no hablo de la Biblia protestante, hablo de la Biblia católica, la Biblia más pervertida de todas las Biblias, porque hay otras Biblias pervertidas como las más modernas. Sin embargo, de acuerdo a las traducciones más originales, ahora mismo sabemos que tenemos la Biblia en su estado de cabalidad y perfección divina, a pesar de las perversiones. Siendo esta Biblia no solo la más pervertida, de acuerdo a las interpretaciones privadas de los llamados padres de la Iglesia, los primeros que cometieron ese error, los primeros que quebrantaron la palabra de Dios, como indoctos, no doctos, fueron totalmente indoctos. Cuando se profesaron ser sabios, fueron los más ignorantes de todos los hombres, de todos los filósofos y teólogos de su tiempo y de este tiempo. Por eso dice la Escritura, a como el Espíritu Santo revela al apóstol Pedro, que los indoctos inconstantes tuercen las sagradas Escrituras para perdición de sí mismos. Evidencia es que ni un solo de los llamados padres de la Iglesia pudo ser salvo mediante la gracia a través de la fe, de acuerdo a Efesios capítulo 2, verso 8, 9 y 10. Comenzando con Ignacio de Antioquía el primero, que trajo a colación contra el nombre de cristiano la palabra católico, ya desde el siglo I. Como ilustración sirva esta pausa para indicar al mismo tiempo que fueron estos los que pavimentaron, todos ellos, desde Ignacio de Antioquía, pasando por Irineo, llegando hasta Orígenes, siguiendo inclusive con Tomás de Aquino, a Francisco de Asís, a Ignacio de Loyola, escuchen bien, hasta el Concilio de Trento. Pasando por todos los que no pudiéramos enumerar uno por uno, sin embargo, Dios había pronunciado diferente. Todos ellos aprobaron hasta de esta perversión del Evangelio, hasta de esta perversión del Decálogo. Se sigue aprobando en el siglo XX. Noten lo que dice el segundo mandamiento, verso 4 del capítulo 20 del libro de Éxodo. No te harás imagen. En otras palabras, Dios se pronuncia contra la fabricación de imágenes, no importa la clase que sean. No hay mayor maldición que una nación pueda recibir que estar bajo idolatría. Ejemplo de ello es la India, un país riquísimo, un país con tremendos recursos naturales que pudiera ser uno de los países más ricos en esta hora de la tierra. Pero la idolatría y el paganismo de la India les está dando miseria continua. La misma idolatría, la misma superstición religiosa, como la misma superstición religiosa de la religión católica, que en 1600 años, después de establecerse por 1600 años, desde España hasta América, comenzando con México, todavía siguen estos pueblos, siguen estas naciones, desde España hasta México, incluyendo en el proceso histórico de la economía mexicana, sigue la economía mexicana sintiendo el impacto económico de la miseria que trajo hace 500 años el catolicismo romano a sus costas. Ya no es solo la miseria espiritual, ya no es solo la perversión del Evangelio, pero como consecuencia de ello, contrario al decreto de Cristo, contrario a la gran comisión, y por todo el mundo y predicado el Evangelio, los monjes, el clero católico romano, llegan a las costas de México para traer no el Evangelio,
pero la más grande perversión que del Evangelio de Jesucristo la humanidad haya jamás conocido. Como esa misma perversión viniera siendo exportada desde España por medio de españoles, mis propios antepasados, de los cuales me conduelo y me entristezco. No fue el Evangelio que trajo ni un solo monje, incluyendo los más venerados y honrados, entre ellos Hidalgo, Fray Junípero Serra y otros más, para no mencionarlos a todos. Pero desde Junípero Serra hasta Hidalgo, jamás hubo un vestigio de que ellos mismos conocieran no solo el Evangelio, pero mucho menos creyeran al Evangelio de Jesucristo. La prueba y evidencia está en todo documento histórico, en los anales de la historia de México. El Vaticano manipulando hasta Hidalgo, como manipuló a todo fraile, a todo sacerdote, a toda monja, a todo monje, hasta bajo dispensa para causar excomunión. Escuche bien esto. Los españoles salían. ¿Y qué independencia y libertad iba a lograr México solo con la salida de los españoles? Cuando ahora lo peor quedaba en México, y era el clero católico romano. Fuera español o mexicano, era clero romano. En este desvarío histórico se nos cuenta hasta por la historia de historiadores mexicanos, incluyendo hasta textos de universidad al colegio, a las escuelas mexicanas, que estos misioneros vinieron a traerles el Evangelio a los indígenas y aborígenes de la tierra mexicana. ¡Cuánta mentira! ¡Cuánta falsedad! ¡Y cuánto engaño! La prueba y evidencia es que el segundo mandamiento de la ley de Dios ya había sido y preparabanse ya los catecismos desde ese momento, reemplazando el segundo mandamiento. El segundo mandamiento de la ley de Dios: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Oremos en esta hora por México y por el pueblo mexicano. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, traigo delante de tu presencia soberana a la nación mexicana, a los gobernantes mexicanos y a los líderes de tu iglesia, la iglesia de tu Hijo, que se debate y sufre contra la perversión de tu evangelio mediante la religión impuesta. Gracias, Dios, por este alto, por esta pausa, y por esta manifestación una vez más de tu gracia a través del Evangelio de tu Hijo Jesucristo. Mira, te ruego estos que en esta hora ven y no solo escuchan, por ellos te ruego, como rogar a Jesucristo tu Hijo en el huerto de Getsemaní, te ruego por ellos, a fin de que sean salvos, en el nombre de Jesús. Amén. Así sea.